estamos presentando dentro de la primera parte la manera de los documentos antes de esto. También estamos indicando que tienen que presentarse los planos con la identificación QR. QRs, ¿no? Los puntitos, creo que sí. Eso va a ser un sistema de control que tengamos. Aparte de eso, de que tiene que haber un sello de conformidad. Los documentos también se tienen que presentar con un documento de antecedentes, un memoria de cálculo que normalmente se presenta, las planillas, los planos, los pliegos, los puntos métricos y demás. Estamos exigiendo ahora, ya en la primera parte, estamos exigiendo que eso se tiene que presentar en la elaboración de cualquier tipo de proyecto ahora estructural, porque eso no se decide en el CBH siquiera. ¿Ya? Entonces, era bien amigo. Después, estamos indicando que las memorias descriptivas tienen que ser de acuerdo a la norma NB, si no me equivoco es la 111.000 y la ISO 4157, si no me equivoco. Eso también estamos indicando. También estamos indicando de que los documentos que se tienen que presentar en obra, normalmente antes, ¿qué es lo que se presentaba? Eran más los planos, los planos y los pliegos. Y así va a ser, pero los planos también tienen que tener sus planillas, sus pliegos, sus memorias descriptivas, el programa de ejecución, los estudios de suelos, los libros de órdenes y registros, etcétera, etcétera. También eso estamos aprovechando en la norma del lugar estructural. ¿Ya? Y también estamos indicando los documentos técnicos que se tienen que presentar al final de la obra, los famosos planos ASBIL, ¿no? Y libros y demás. Entonces, para empezar. Ahora, con relación a la notación, es idéntico lo que dice en la norma ACI. Eso no hemos cambiado en nada. En nada. Si no has cambiado en nada, muchos van a decir que esto es carga viva. No, no, señores, no es esto carga viva. La carga viva es L. Esto viene del término de inglés, es L. La carga muerta, no, es DEAD, de DEAD, entonces D. Si vamos a adoptar una norma, entonces hay que inclusive adoptar su nomenclatura, y es lo correcto, ¿no? Y eso es en la primera parte, estamos siendo bastante claros, de que estamos adoptando inclusive su simbología. ¿Ya? Ya. Para empezar, ¿qué más puedo decir? Ahora, en la primera parte del ACI, del ACI mismo, tiene sus propias definiciones. Por ejemplo, encibrado. ¿Qué es encibrado? Ahora, ¿qué es concreto? Entonces, le estamos utilizando los términos así, como utilizamos en Bolivia, hormigón, encofrado y demás, ¿no? Agregado. Uno cuando dice árido, entonces tiene que pensar directamente en la DIN o si no en el eurocódigo, ¿no? Entonces, la palabra exacta es agregado. Lógico, de que no es concreto, aunque la bibliografía que nosotros tenemos es en todos pasos donde dice, ¿no?, que es concreto, es hormigón, ¿ya? Solamente para aclarar algunos casos. ¿Qué más puedo decir de la primera parte? Entonces, estamos aclarando de esa manera. En la terminología, estamos adecuando a nuestro medio. En el doblado de los planos, eso sí, lo vamos a hacer de acuerdo a la DIN. Estamos bien enraizados, DIN 1, DIN A1, DIN A4 y demás, ¿no? No es lo mismo tamaño carta que DIN A4, por si acaso. No es lo mismo. ¿Qué más puedo decir? Estamos siendo bien claros dentro de la primera parte, dentro de generales del proyecto, del asunto de los agregados. Los agregados estamos siendo de acuerdo a la NB, y hay muchos casos que la NB tampoco está tan completa. Entonces nos referimos directamente a la ACT. Inclusive tenemos la libertad de poner de acuerdo a la ASTO. Con relación a los refuerzos de acero, también estamos indicando. Ustedes han debido ver, no sé si los que han llevado a través hormigón, han visto de grado 60, grado 80. Eso es por su sistema de unidades, PSI, KSI y demás. O si no, de acuerdo a megapascales, puede ser 400 megapascales, 20 megapascales. Nosotros la unidad que estamos manejando es kilogramos centímetro cuadrado. ¿Qué más les puedo decir? Ahora, hay una parte, en la primera parte de la norma, también estamos indicando las normas que estamos aplicando en todas las normas que estamos aplicando, ¿no? ¿Qué les digo? Para materiales, la CTM, la ASTO y demás, para refuerzo de acero, la CTM y demás, entonces eso sí nos ha llevado bastante tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Solamente eso como comentario, porque después de esto ya no lo voy a hacer. ¿Ya? No sé si hasta acá tenemos alguna consulta. Ahora,
dentro de la comisión había, no me acuerdo, no estoy seguro si eran 3 o 4 arquitectos. Sí, creo que eran 4 arquitectos. Acá está. Em, antecedentes. Antecedentes, pero tenemos que anotar antecedentes del hormigón que tal vez ustedes ya lo han visto, un hormigón 1, que en Inglaterra, que el cemento, que fines de 1800, principios de 1900 y demás, que el cemento porte y demás, pero vamos a mencionarlo de una manera bastante ligera, no nos vamos a quedar porque tampoco es el fin de esta parte. Y va a haber una parte introductoria. Una parte de introducción. Es bueno saber las ventajas que tiene el hormigón. Sus ventajas sabemos que resiste muy bien a la compresión, de que es muy resistente al fuego, al agua, no en periodos largos, de que es un material bastante económico para el tercer mundo, de que se puede construir, se recomienda construir hasta 20 pisos, de 4 a 20 pisos. También tiene sus ventajas, ¿no? De que son bastante robustas, sus ventajas de que no resiste a la tensión, y no sé, ¿no? Eso hay que decir. Entonces, dentro de sus ventajas. Y aparte de eso, de que tenemos que hacer algunas definiciones. Definiciones, por ejemplo, ¿qué es el módulo de balasto? Que es un parámetro bastante importante. ¿Qué es el módulo de balasto? ¿No? Sabemos que es una magnitud, ¿no?, asociada a la rigidez del terreno. ¿Pero qué es? Ahora también tenemos que saber tal vez algunos parámetros con relación al módulo de balasto. Ahora, el módulo de elasticidad, de qué manera se determina y qué función tiene y qué es el módulo de elasticidad. Si bien es controlado en el refuerzo de acero, en el hormigón no es tan sencillo, pero tenemos una relación empírica que nos permite por lo menos conocer el módulo de elasticidad del hormigón, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es el módulo de Poisson? El módulo de Poisson es un parámetro bastante importante que varía de punto 20 a punto 11, punto 20 y a lo mejor que utilizamos punto 16, pero ¿qué relación? Es justamente la información que se tiene transversalmente y eso lo tenemos que saber. Ahora, la compatibilidad, por ejemplo, del hormigón que se tiene con el acero y casi es igual con relación a su coeficiente de dilatación térmica que se tiene del acero y del hormigón, que prácticamente son iguales. Y eso es la ventaja, y por eso es que funciona bien y no buena adherencia en refuerzo de acero y hormigón, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir con relación, no sé, a ver qué puede ser, de las propiedades del hormigón, ¿no? Entonces, las propiedades del hormigón tenemos muchos. Mire, el asunto de hormigón no es un material homogéneo, no es una cosa que lo podemos controlar y lógico. Y siempre pongo este ejemplo. ¿Qué tal si entra una piedra Pons? La piedra Pons lo utilizamos mucho nosotros en el sauna. Es una piedra que empieza a flotar. Pero de por sí esto hace que altere las propiedades mecánicas del hormigón. Y entonces puede que tal vez haya un material orgánico, arcilloso, que incide directamente en la calidad de la masa del hormigón, en la fase de endurecimiento. Notan de que el hormigón es un material que lo hacemos así en obra, entonces no es tan fino como el refuerzo de acero, entonces hay que decirlo. Ahora, volviendo un poquito al modo de Poisson, se ve en la mente. Por ejemplo, ¿cuál es la relación del modo de Poisson mínimo y máximo? Cuando queremos un tipo de hormigón bastante resistente y un alto con control de calidad, podríamos adoptar a través de punto 11. Ahora, cuando no hay un buen control de calidad del hormigón o los materiales que se utilizan tampoco son tan buenos, puede ser a través de punto 20. Tal vez podemos adoptar un intermedio de punto 15, punto 16. ¿Y por qué obedece este tipo de valores? Justamente es con relación a la deformación con relación a la sección transversal, ¿no? Entonces, acá también vamos a nombrar, eso ya lo hemos hecho en hormigón 1, de los agregados. Los agregados, las características, las propiedades que tienen que cumplir y demás. También vamos aquí a nombrar algo con relación a los refuerzos de acero. Esto sí que vamos a tocarlo permanentemente, cuando estemos empezando a hacer los cálculos y cuando estemos empezando a armar. Pero sabemos de que con relación al refuerzo de acero, primero, de que está estandarizado su módulo de elasticidad, que es a 2.100.000 kilogramos centímetro cuadrado.
Tenemos consideraciones límite de fluencia de grado 60 y grado 80, es decir, de 4.200 a 5.000, los que normalmente se manejan. En Bolivia ya de a poco ya ha entrado de una manera bastante fuerte las resistencia a la fluencia de grado 80, o es decir, de 500 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya, ¿qué más podemos decir de esto? Ahora, también tenemos que hacer primero en introducción a qué se refiere con las cargas ambientales, cargas permanentes, que después lo vamos a analizar ya al detalle. Las cargas ambientales siempre piensan en el ambiente, viento, granizo, nieve y todo lo que ven, y todo lo que ven, ¿no? Ahora, también hay que decirlo, ¿no? En esta parte, de que los cálculos no es necesario que lo hagamos al milímetro, al centavo, que si te sale un resultado de 0.97856, 0.98 puede ser 1 directamente porque estamos en diseño. Entonces, la exactitud de los cálculos no se preocupa mucho. Ya, ahora, ¿qué más podemos? No sé si hubiese interesante anotar. Dejamos así. Ahora, dentro de la primera parte, ¿cómo podemos anotar? Dentro de la parte aquí, ¿cómo podemos anotar? No sé si como capítulo. Tal vez dentro de... A ver, anotaremos, que sea así. Capítulo 1, pondremos, que sea, ¿cómo anotamos? Ah, ya. Haremos como predimensionamiento. El primer problema que uno tiene, si es que no tiene mucha experiencia, justamente es predimensionar. A ver, vamos a pensar un edificio de 50 pisos, un edificio de 10 pisos, un edificio de 5 pisos, o tal vez simplemente de 3 pisos. Ahora, ¿qué le digo? De 50 pisos, lógico, de que tal vez las columnas van a tener que ser tal vez 2 metros tal vez por 1,5 metros, no sé, ¿no? O si fuera 10 pisos, tal vez va a ser de 1 metro por 70 centímetros. Ahora, si fuera tal vez de 3 pisos, ahí tal vez sería de 30 por 40, de 70 centímetros, no sé. Entonces, tener que tener una idea. Ahora, si tenemos una viga de 6 metros, tal vez podría ser de 60 centímetros, 50 centímetros el peralte, y la base podría ser de 30 centímetros. Entonces, esto más es la experiencia. Cuando uno ya por lo menos ha calculado y diseñado un edificio de 10 pisos, ya sabe inclusive qué le van las dimensiones de las columnas, por lo menos tiene una idea, las dimensiones de las vigas, el peralte de las losas, ya sea alineado, maciza y demás. Pero lo mejor muchas veces es siempre por, ¿qué llama? Tal vez por un conducto tal vez teórico. En este caso, lo primero que tenemos que hacer tal vez es ¿dónde está? ¿Dónde está? Tal vez considerar las cargas equivalentes. Les vamos a explicar aquí, valentes. Lo vamos a explicar eso después. Supongamos que tenemos una losa de 5 por 2 metros. Entonces va a haber una carga que aporte el lado norte, el lado sur, el lado este y el lado oeste, en función de su longitud más corta. Vamos a suponer, a ver, imagínense que tengamos una losa de 5 metros por 2 metros. Me conviene que sea una sola dirección, ¿no? Entonces va a haber un aporte tal vez en el área de la mitad de esta con relación a luz más corta. Entonces, hay unas relaciones que maneja el ACI, que nosotros vamos a notar, ¿ya? Está en función al tipo de losa primero. ¿O qué les digo? De que puede ser tal vez... ya. Bueno, entonces esto vamos a ver, y esto para mí es, ¿dónde está? Aquí está. Esto para mí es bastante importante. Vamos a ver el pensamiento primero puede ser de vigas. De vigas. Hay algunas relaciones empíricas que les voy a presentar, ¿ya? Porque lo primero que ustedes van a hacer cuando hagan una edificación tiene que ser el predimensionamiento. Tienen que saber por lo menos qué relaciones va a tener solamente para presentar y para determinar y para hacer el análisis estructural tenemos que saber por lo menos de cuánto por cuánto va a ser mi viga, ¿no?
Y hay algunas relaciones que se tienen, son empíricos, algunas recomendaciones del ACI, algunas recomendaciones que puede ser también el eurocódigo, vale, porque al fin de cuentas simplemente son aproximaciones. Y al final nosotros vamos a ver si funciona o no funciona o modificamos estas secciones. Ya, pero esto es en la etapa de diseño. ¿Ya? Entonces, se tiene de vigas, de, así la de volados, de losas. Losas puede ser en una dirección o de dos direcciones. Pueden ser para asuntos de losas llenas o losas macizas, o pueden ser de nervadas, ¿no? ¿Nota? Ah, y de columnas, columnas, en función del tipo de uso. Puede ser una columna intermedia, puede ser de esquina, puede ser tal vez para una planta de 10 pisos, 5 pisos y demás. Entonces, tienes que tener una relación para hacer el predimensionamiento. Y vamos a hacer un ejemplo numérico, porque así muchas veces se entra. ¿Qué más podemos decir en esta parte? Yo creo que con eso estuviera, la primera parte estuviéramos tal vez ya absorbiendo todo lo que se necesita. Ya, ya, sí, yo creo que es suficiente esta parte. Ya, y vamos a entrar ahora a la parte de conocer la filosofía de diseño. Eso es bien importante. Antes me estaba olvidando. Me estaba olvidando las cargas equivalentes. Acá pues hay que poner también los estados de cargas. Primero va a ser uno, es el principio del índice de influencia. A ver, pongamos un edificio. Un edificio le cargamos un ambiente, el otro lo descargamos, el otro lo cargamos, descargamos. Lo que no estaba cargado, realmente lo cargamos, y si no, todo lo cargamos. Más o menos como si fuera cargas móviles. Lo que se quiere es de que nosotros tengamos con los estados de carga los diagramas de envolventes. Los diagramas de envolventes. Eso ustedes perfectamente saben que son diagramas de envolventes, ¿no? Son los esfuerzos críticos. Puede ser el momento negativo más, el momento negativo más o menos, lo cortante más o menos, en función cuál ha sido el estado de carga más desfavorable. No es solamente combinación de cargas, sino que son estados también de cargas, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo. Eso me estaba olvidando. Entonces, hay que hacer y vamos a explicar a qué se refiere los estados de carga. Ya, dentro del predimensionamiento, ya tenemos, no sé si mostrarlo acá o después. No, dejaremos ahí. Ya, estoy pensando en voz alta. Ya, en el capítulo 2 tenemos que aquí ver ya la filosofía de diseño. Y vamos a aprovechar. Primero vamos a ver la filosofía de diseño de acuerdo a la ACI. Y vamos a empezar cuando hagamos la flexión simple. La flexión podemos. ¿Por qué simple? Porque van a ser diferentes tipos de flexiones. La flexión. Dentro de la filosofía, primero un apartado, no sé si ponerlo así, 2.1, va a ser directamente ver la filosofía de diseño y las hipótesis. Hipótesis. ¿Ya? Esto pone bien claro. 2.1 exclusivamente va a ser la filosofía, el diseño y las hipótesis que considera la ACI. El 2.2, pondré de esa manera, 2.2 va a ser exclusivamente de flexión. Acá lo que vamos a ver, tenemos las siguientes flexiones. Uno es flexión simple, doble. Esto le vamos a explicar por qué. El doble es cuando se requiere un refuerzo de cero en la línea de tracción, porque ahí también tenemos que ver el efecto de la falla dúctil, falla frágil, que eso sí, hay mucho material para este caso. 2.2.
vamos a analizar, vamos a analizar, vamos a analizar para vigas rectangulares, vigas T, vigas L, los más utilizados, ¿no? Y aquí vamos a aprovechar, como estamos en flexión, también para el asunto de, sería, a ver, pues vamos a ordenar, tal vez esto que sea A, esto que sea B, y esto que sea C, para losa en una dirección. Tanto para, estamos aprovechando el asunto de flexión, tanto para cuando sea macizo o cuando sea nervado, en los dos casos, en una sola dirección, porque el único esfuerzo que se va a presentar aquí va a ser la rigidez flexionante. Ya, ese es el capítulo 2. ¿Qué más viene? El capítulo 3 va a ser diseño por corte. Como les decía, de que el asunto de analizar el efecto del esfuerzo interno de corte es un poco complicado en hormigón. Tal vez no tanto una estructura de una estructura metálica o de madera, porque el hormigón es un material compuesto y sus propiedades no siempre son tan ligeramente así controladas en obra, entonces de corte. Entonces viene muy bien aquí de la teoría de la tensión longitudinal. Vamos a hacer, o mejor poner aquí que está en función de la tensión longitudinal. ¿A qué se refiere este? Es cuando nosotros tenemos simultáneamente el efecto de la flexión y el efecto del corte. A ver, imagínense una viga simplemente apoyado. Hay la cortante en los apoyos, en la parte intermedia va a ser nula, ¿no? Pero cuando sea nulo, entonces en ese punto justamente se va a presentar el efecto del momento máximo. Y cuando la cortante sea máxima, se va a presentar el momento mínimo. Y para controlar la resistencia o el comportamiento estructural del hormigón y el refuerzo de acero, entonces el hormigón sí muy bien va a resistir al efecto de la compresión para empezar. Y de la tracción no. Si fuera en campo elástico, todavía daríamos el modo de rotura, que esto ya está determinado en la norma, es una relación empírica. Pero no lo podemos aplicar ya en este campo, que estamos en un campo plástico, ¿no? Antes que se me olvidaba. Acá tenemos que ver también el campo, el campo elástico, y el campo plástico. Eso tenemos que ver antes de entrar al capítulo 2. Ya. Entonces, aquí vamos a analizar tanto para corte, vamos a hacer el diseño tanto para el efecto de la flexión en vigas, ¿no? Y el efecto en columnas, para el efecto axial. Es un campo bastante, no es largo, pero el concepto mismo es bastante interesante. Ya. Aquí el capítulo 4 va a ser diseño a torsión. Solamente les doy como dato. Las computadoras se han implementado en el mundo desde el año 50. Hasta el año 50, los diseños normalmente se hacían en la fase 1 y fase 2, dentro del campo elástico. Ya con la implementación de la computadora, entonces se ha implementado ya el diseño en el campo plástico. Pero el diseño a torsión no se lo ha considerado sino desde la ACI 77. Antes no. Antes de esto se tenía un factor de seguridad bastante grandes. ¿Y por qué hagas la computadora? Porque las relaciones en diseño a torsión son unas relaciones bastante no prácticas, así si lo hacemos manualmente. Pero con la computadora no hubiera ningún tipo de problema, ¿no? Para este caso ha sido necesario que nosotros determinemos y conozcamos a qué se refiere el flujo de corte. A ver si ustedes se agarran el brazo
haga un movimiento torsor, estoy seguro que la piel de ustedes es lo que va a trabajar, pero no la parte intermedia del hueso. No sé si se va a entender, ¿no? Entonces, el diseño a torsión simplemente implica que se le considera el elemento estructural de la membrana la que está haciendo a lo que está cubriendo, ¿ya? Y eso está en función a flujo de corte. Y las relaciones que presenta son bastante, tal vez en fórmulas, son un chorizo de fórmulas, pero que ahora ya no es problema, ¿no? Lo que ha permitido desde el ACI 77 hasta ahora de que más bien nuestros elementos estructurales sean más esbeltos, ya no sean tan así, tan robustos como se lo hacía antes, anteriormente, porque había un factor no sé si decir de hielo, de seguridad que se considera solamente, ahora ya no. Es posible ya considerar el efecto de diseño a torsión. Y puede haber, este diseño de torsión se puede producir, a ver, vamos a poner un edificio, que les digo, de 50 plantas por efecto del viento y demás, va a tener también, aquí hay un efecto torsional, ¿no? La parte intermedia. O también un simple volado, ¿no? Un evento de torsión. Yo siempre ponía el ejemplo de cuando íbamos a la carrera, cuando íbamos por el decanato, no sé si ustedes han sentido por las gradas que empiezan a vibrar y no existe columnas en los lados de las gradillas de la facultad. Entonces, esas dos vigas que tenían, sus tres vigas están sujetas exclusivamente al efecto de torsión. Ya, tenemos dos tipos de torsión. Uno es de primer orden, o estáticamente determinado, y el otro es de segundo orden, donde es estáticamente indeterminado. Indeterminado. Esos dos casos vamos a ver. Ahora, es necesario que nosotros entremos en diseño a torsión porque cuando empezamos a hacer el diseño a torsión, tanto longitudinalmente y transversalmente, vemos. Transversalmente también le incorpora al efecto del corte. Y esto se puede observar con los estribos, que son transversalmente. Entonces, en común tenemos en estos que la separación tendría que ser igual. Sería incoherente de que tengamos refuerzo de acero para corte con una separación dada y otro refuerzo de acero debido a torsión con otra separación. Mejor es que refuercemos y solamente con una separación misma. Ahora, con relación a la torsión, se va a representar en todas las caras. Si fuera circular, en todo el círculo, en todo su perímetro. Si fuera rectangular, en los cuatro lados, ¿no? Entonces, el refuerzo de acero se tiene que distribuir en los cuatro lados o en todo su perímetro. Ya, pero por efecto de la torsión también se presenta entonces refuerzos longitudinales. Entonces, si nosotros contamos con refuerzos longitudinales, también tenemos que pensar el refuerzo longitudinal debido a flexión. Puede ser simplemente armado o doblemente armado. Puede ser la parte inferior o parte superior, ¿ya? Entonces, aquí que decía nosotros ya podemos considerar en el diseño, en torsión, incluirlos tanto para el corte, tanto la flexión. Ya, conocidos ya el efecto de la torsión, es que nosotros ya podemos considerar, y viene el capítulo 5, que es diseño de losa de dos direcciones. Puede ser macizo, puede ser o lleno, no sé cómo ustedes quieran ponerlo, macizo o lleno es lo mismo, es lo mismo, o lleno o nervado. En losa de dos direcciones ya considera la rigidez torsional, la rigidez flexionante y otros esfuerzos más que tenemos que analizar. Lo más delicado en diseño en losa de dos direcciones, inclusive de una dirección, es justamente conocer los esfuerzos internos. Lo más adecuado sería que hagamos a través de elementos finitos, pero no es práctico. Sí se puede hacer tal vez con algún software, o se puede hacer tal vez por método de los coeficientes que considera el código, o se puede hacer también por método de rigideces, con un pórtico, tal vez equivalente, un pórtico crítico. Pero repito, lo más delicado en losa siempre es determinar los esfuerzos internos. Cuando ya tienes los esfuerzos internos, entonces no tendría que haber problemas para el refuerzo de aceros.
Y aquí tenemos que se va a tener el control de las reflexiones. Ya. El capítulo 6. Aquí va a ser columna. Hoy es 11 de septiembre del 2020. Les doy la noticia que hasta ahora no está totalmente descubierto en Colombia. No está. Eso es complicado. A ver, les doy la idea. Una edificación cualquiera. Una columna a la otra tiene comportamiento diferente. A ver, una losa del piso 2 y del piso 3, si tiene el mismo uso, su comportamiento estructural casi va a ser similar, ¿no? Casi va a ser similar. O una viga del piso 3 y del piso 4, si tiene el mismo uso también, su comportamiento casi va a ser igual. No sé si me dejo entender. Pero una columna del piso 3 y del piso 4 no va a ser igual. Tiene un comportamiento bastante caprichoso. El asunto de un esfuerzo axial concéntrico, es decir, con una cantidad igual a cero, es teórico que te aguante el papel, pero no es real, porque el efecto más común que se presenta en una columna cualquiera es el efecto de la flexo-compresión. Lo difícil lo hace que de que esto va a ser dinámico. Por las cargas ambientales puede ser de que la excentricidad sea mayor en X o en Y, o Y a X, ¿ya? Aparte de eso, de que tenemos que ver el efecto también de la esbeltez. El efecto de la esbeltez se produce cuando las longitudes, que les digo, puede ser para las condiciones cuando el pórtico sea ayustrado o no ayustrado. Es decir, que está en función de los desplazamientos del nudo inferior y los nudo superior e inferior. Y la corte basal que se presenta en la parte inferior, el desplazamiento. ¿Notan? Hay alguna condición de contorno que podemos adoptar en función del grado de interacciones que lo vamos a realizar cuando la excentricidad de uno de ellos sea nulo y el otro varíe, en función de que la excentricidad sea igual a cero hasta infinito. Pero esto va a ser en el caso de los dos lados. Si fuera circular, imagínense. Entonces la excentricidad misma no va a estar en un mismo punto. Puede de que en un momento cuando haya viento la excentricidad sea mayor en X o Y, o si no, a los segundos puede que sea un comportamiento diferente. Entonces, ¿cómo podemos saber la excentricidad exclusivamente dónde está ubicado? Es difícil, casi misión imposible. Si los simuladores estructurales nos sirven, es un evento bastante importante para conocer el comportamiento de este, entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a hacer la simulación para ese tipo de caso? Ahí podemos utilizar como una herramienta el diagrama de interacciones tanto en X para Y. Tenemos y sabemos. Para esto, entonces, tenemos diferentes tipos de diagrama de contorno. De Bresler, el más conocido. El recíproco puede ser. Puede ser el modificado de la PCA, que es de Bresler. Nos va a dar una serie de resultados, que al final ustedes pueden tal vez adoptar el de Bresler o de la PCA o el recíproco o el aproximado bilineal y demás, que igual sigue siendo una aproximación. Lo que yo utilizo normalmente es el de la PCA, que es una aproximación logarítmica del de Bresler. ¿Ya? Entonces, es bastante complejo. A la consideración de las esbeltez, primero tenemos que ver que las digidas esbeltez no fallen. Por eso, si no falla, es que recién podemos analizar esto como una columna corta. Y si falla, entonces tenemos que modificar la sección. De una manera general, entonces vamos a hacer el análisis para una columna corta y otra para una columna esbelta. ¿Ya? El diseño de columna, nosotros empezamos a adoptarnos en la sección y los refuerzos. Le aplicamos, tenemos los esfuerzos de la carga axial, el momento máximo en X, el momento máximo en Y, y vemos si está dentro del bulbo. Si estuviera dentro del bulbo, entonces resiste. Si no está dentro del bulbo, no resiste. Tenemos que adoptar otro tipo de sección o otro tipo de armado, ¿no? Entonces, es de esa manera. Cuando es esbelta, primero tenemos que ver si falla por esbeltez o no. Es resumido en esas 6 partes. No sé si tenemos alguna pregunta o consulta, por favor, ahora a ustedes les digo.
Uy, me qué feo, ¿no? Consulta. No sé si tenemos alguna consulta. Dime, Juan, creo Ingeniero, que quieres hablar. sí, hay un libro de Ángel Ricci, algo así de hormigón. ¿Eso será que podemos usar? ¿Podemos tomar como un tema, un libro de referencia? Ahora, a ver, te voy a responder de la siguiente manera. Mi primer cálculo estructural que yo hice, estructural, que se ha construido y todo, lo hice el año 94. El año 94. Dije, sí. Ya, perdón, creo que te he tenido mucho tiempo ahí. Por favor, preséntate. Vladimir lo hizo bien el anterior semestre, razón por las referencias de ustedes. Entonces, más bien yo te agradezco ahora, Vladimir, que me vayas a apoyar este semestre más. Tú ya sabes la labor que tienes que hacer. Por si acaso, en la aprobación de los planos, también él está autorizado para dar el visto bueno. ¿Ya? Pueden también directamente coordinar con él. Que a la recomendación, por si acaso, y te voy a mostrar lo que se ha quedado en la anterior clase, ya. Tú tienes la potestad en prácticas de 10%, ¿ya? Entonces eso tú lo puedes poner. Ya se ha dicho de que el examen tiene un valor de 50% y el proyecto académico de 40%. Y tú también vas a explicarles de que sí o sí tienen que presentar su proyecto académico y las prácticas, ¿ya? Ahora lo que hemos hecho es esto, el contenido de la asignatura. Adelante, Vlad, te dejo con los chicos. No sé si quieres que deje la ola o si no puedes hablar, ¿no? Pero por si acaso, él está autorizado para dar el visto bueno de los planos, ¿ya? Está bien, ingeniero. Hay personas que estoy viendo acá, perdón, Vlad, hay algunas personas que han repetido la materia. Estoy identificando acá con fotografías. A ellos, por favor, ellos tienen ¿qué se llama? La libertad de simplemente presentarme el proyecto académico final, nada más, nada más. Pero mejor que lo hagan y hemos quedado en la anterior clase hasta este fin de año, mejor. Y no se lo guarden para justo el último día del semestre, porque es una doble fila. Los que han llevado conmigo, pero. Ya, ya, Vlad, adelante. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Eh, bueno, estimados compañeros, mi nombre es Vladimir Ríos. Soy el auxiliar de la materia, como el ingeniero ya lo dijo. Sí, va a ser de mucho gusto poder ayudaros en el transcurso del semestre. Sí, respecto a los horarios, preliminarmente podríamos quedar en viernes, ¿no? Pero el día domingo, a más tardar, voy a enviar un tipo de encuesta para ver qué horario pueden disponer, ¿no? Entonces, sí, arrancar ya, ¿no? Con el proyecto. Eso es todo por el momento. Ya en el transcurso de la clase vamos a ir explicando, ¿no? Enfocándonos más a lo que es el proyecto. ¿Alguien tal vez? ¿Alguna sugerencia? Sería bueno que hagamos un grupo de WhatsApp. Ah, sí, he creado en la plataforma Classroom, la clase de hormigón, y les voy a mandar dentro de una hora el link para que se puedan conectar, se puedan suscribir a esa clase. Sí, a través de ello nos vamos a estar informando. Buenísimo, sí, gracias. O sea, otro aparte de esta. Sí, exclusivamente para la auxiliatura. Sí. ¿No sería bueno tal vez usar la misma? Sí, la plataforma del Classroom va a ser única, ¿no? Donde ustedes van a poder ahí enviar sus trabajos, sus tareas y también pasarles algunos documentos, ¿no? Para la materia. Es el objetivo del Classroom. Buenas tardes, Auxi. Yo tenía una consulta. No sé si hay la posibilidad de que nos dé una clase donde se nos indique los parámetros generales del proyecto académico, porque muchos somos nuevos y no, por el momento, lo único que tenemos de conocimiento son los parámetros generales que nos dio el ingeniero en la anterior clase, pero no sé
si nos podía dar una clase netamente de, o sea, de cómo tenemos que hacer el proyecto, que si es que va a haber un índice en la presentación, cómo va a ser el informe. Eso es lo que yo quisiera que, si hay posibilidad, ¿no?, de que nos dé esa clase. Claro, evidentemente eso es lo que se va a hacer en la clase de la auxilatura, sí. Concorde a lo que va a ir avanzando el ingeniero, vamos a ir avanzando nosotros igual, ¿no? Y aclarando las dudas. Sí, eso sería, ingeniero. Ya, para todo el mundo. Lo que Melissa dice, tal vez quiero entender lo que su pregunta. Vladi, lo que bueno, el auxiliar siempre es el que tal vez trata de apoyarles y tendría que dar más el apoyo en el proyecto académico, ¿no? Entonces, nosotros aquí vamos a dar los parámetros, las pautas, vamos a explicar cualquier duda que hubiera, ¿ya? Pero en especial me gustaría más que les apoyes en el asunto del proyecto, porque el proyecto es tal vez la parte más importante de la materia. Ahora tienes la libertad de dar una clase, dos clases, pero siempre tendría que ser consensuado con el grupo de la materia, ¿ya? Entonces, me gustaría que ya empiecen a hacer aprobar inclusive sus planos. En esto, yo les recomiendo que inclusive nos diéramos un término, que máximo sería tal vez, si no es hasta mediados de este mes o hasta este fin de mes, y inclusive yo prefiero que sea hasta mediados de mes, que estén aprobados ya sus planos, que estén aprobados sus planos ya. Entonces, en función, ya aprobados, entonces vamos a entrar a otra etapa cuando hagamos el predimensionamiento. Tenían que seguirme inclusive, tal vez a mi ritmo, porque vamos a ver la parte del predimensionamiento. Tenían que realizar esa tarea y lo pueden hacer conjuntamente con el auxiliar. Entonces, Vlad, en eso me gustaría que me apoyes, en aprobar los proyectos y en realizar y hacer seguimiento de sus proyectos académicos. Sí, ingeniero, perfecto. Me parece muy bien.